Bien, sin lugar a dudas, el cine ha sido uno de los principales elementos de recreación y de producción de representaciones sobre lo mexicano, lo fronterizo en Estados Unidos, desde temas que tenían que ver con la perspectiva fuertemente estereotipada, que usualmente utilizaba la palabra greaser en la referencia a los mexicanos, el código Hays que impedía relaciones amorosas de razas distintas en el cine de Estados Unidos, el impacto de la ley seca en la representación de la frontera y la construcción de las leyendas negras, con las asiduas visitas a ciudades como Tijuana de Humphrey Bogart, los hermanos Marx, Johnny Weissmuller, Margarita Cancino, esta niña bailarina del Foreign Club de Tijuana, quien después emigra a Estados Unidos y se convierte en la superdiva Rita Hayworth. El cine, sus representaciones y particularmente cómo se inscribe una nueva disputa desde el cine producido por mexicanos, chicanos, con perspectivas distintas, y en esa gran disputa por la representación de lo mexicano en Estados Unidos y ante el mundo. Hoy tenemos una mesa de lujo que nos va a hablar justamente sobre las representaciones de lo mexicano, chicano en el cine estadounidense. Tendremos las participaciones del doctor Paul Espinosa, cineasta, del doctor Alejandro Pelayo, director de la Cineteca Nacional, del maestro Raymond Telles, cineasta, y de la maestra Cristina Ibarra, cineasta. Iniciaremos con la presentación del doctor Paul Espinosa, doctor en antropología por la Universidad de Stanford, profesor emérito de la Escuela de Estudios Transfronterizos en la Universidad Estatal de Arizona, un cineasta ampliamente galardonado, ha producido películas por más de 35 años, especialmente documentales y dramas basados en la región fronteriza de Estados Unidos y México. Sus películas han sido presentadas en festivales alrededor del mundo y han sido premiadas, incluyendo 8 Emmy. Hay que destacar que dentro de ese desierto que tenemos en la recreación de lo que fue la guerra, o la invasión de Estados Unidos, la ocupación y la guerra que generó uno de los pocos trabajos que buscan explorar de manera amplia esta guerra México-Estados Unidos. Es un espléndido trabajo de Paul Espinosa justo sobre lo que ocurrió en esa guerra México-Estados Unidos del 47 que culmina en el 48 con los tratados de Guadalupe Hidalgo. Paul Espinosa. Gracias, José Manuel. Bueno, el título de mi presentación hoy es Excavando la historia chicana en el cine fronterizo. Y me da mucho gusto participar en el foro. Voy a tratar de hacer la presentación en español. Quiero agradecer al Colegio de la Frontera Norte y a su presidente, Tonatiuh Guillén López, y también doctor José Manuel Valenzuela por la invitación. Además, también quiero agradecer a todos los que han hecho posible el éxito de este foro, incluyendo Gabriela Zamora, que trabajó mucho sobre todos los fine details del foro. Mis felicidades al colegio para inaugurar este foro sobre el pueblo chicano, como hemos escuchado en la mañana. Es una continuación de un diálogo que empezó el año pasado o en los años pasados en México. Y creo que está muy importante tener la discusión sobre el pueblo chicano aquí en la Ciudad de México. Quiero presentar algunas breves notas biográficas. Soy cineasta independiente involucrado en el cine por más de 35 años. Hasta el año pasado yo fui profesor en la Universidad Estatal de Arizona y allá ayudé a crear una nueva escuela de estudios transfronterizos. Yo nací en el sur del estado de Colorado y crecí en Albuquerque, Nuevo México. Mi familia tiene raíces profundas en esta región donde hemos vivido desde el siglo XVI.
Me preparé como antropólogo en Stanford University en California, pero siempre buscaba una puente entre antropología y el cine. Para mí el cine tenía la posibilidad de llegar más allá del Torre de Marfil. También pienso que el cine es la fuente más profunda en donde aprendemos de cultura, historia y el mundo en donde vivimos. Por los últimos 35 años he vivido en la región fronteriza, tanto en San Diego o Arizona, haciendo cine relacionado con la región. Y en mi trabajo como cineasta y académico, yo veo la comunidad chicano-latino como transfronteriza y transnacional, y que implica que para entender esa población y comunidad hoy hay que tener un armazón transnacional. En mi trabajo del cine tuve la oportunidad de investigar muchos momentos de la historia que compartimos, México y los Estados Unidos. Quiero enumerar rápidamente las obras más importantes de mi carrera. Cada una de ellas enfoca en momentos claves de la historia chicana. ¿No tenemos? Sí, si quieres. Sí, está bien. Pero si la reinicias, la apaga la luz. Sí, bueno, creo que si no hay otra manera, no sé por qué no está. Perdón, porque tenemos problemas pero bueno, ese es un breve sinopsis de una de mi trabajo. Como mencionó Manuel, la guerra entre México y los Estados Unidos en 1846-1848 es una serie sobre un momento destacado en nuestra historia, el momento que creó la frontera que conocemos hoy. Esta serie salió por la PBS y también por Canal 11 en la Ciudad de México. Un documental, Los Mineros, cuenta la lucha en los inicios del siglo XX de mineros mexicanos en Arizona. Hicieron un esfuerzo por crear un sindicato laboral. Otro documental, A la casa de Pancho Villa, enfoca en la redada famosa de Pancho Villa en 1916 en Columbus, Nuevo México. Trata de la llamada expedición punitiva montada por General John Blackjack Pershing para capturar a Pancho Villa. Corrido de un héroe desconocido es un perfil de Pedro J. González, cuya vida es un microcosmo de la experiencia mexicana en los Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX. En el incidente de Lemon Grove se enfoca en el conflicto en San Diego de padres mexicanos para asegurar los derechos educativos por sus hijos durante los años 30. Y No se lo trago la tierra es una película de largometraje basada en la memoria de... Bien, disculpen este corte imprevisto. Estamos listos para reiniciar. A las personas que nos están siguiendo por internet, nada más les explicamos que tuvimos un pequeño problema técnico que ya se resolvió y estamos por reiniciar el evento. Bueno, gracias, Manuel. Bueno, estaba enumerando algunas de las obras importantes de mi carrera, empezando con la guerra entre Estados Unidos y México, 1846 a 1848, sobre este momento importante en nuestras historias. Otro es Los Mineros, sobre el esfuerzo de crear un sindicato laboral en Arizona en los inicios del siglo XX. A la casa de Pancho Villa, sobre la redada famosa de Pancho Villa en 1916 en Columbus, Nuevo México, y la expedición punitiva de General John Blackjack Pershing para capturar a Pancho Villa. Corrido de un héroe desconocido sobre Pedro J. González, cuya vida era un microcosmo de la experiencia mexicana en los Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX. El incidente de Lemon Grove se enfoca en el conflicto en San Diego de padres mexicanos para asegurar los derechos educativos por sus hijos durante los años 30. Y No se lo trago la tierra, película de largometraje basada en la memoria del novelista chicano Tomás Rivera, contando la vida migratoria de su familia en los años 50 dentro de los Estados Unidos.
Vecinos desconfiados examina las condiciones primitivas cotidianas que enfrentan los migrantes al llegar al norte, basada en California. En la sombra de la ley, explora las vidas de familias indocumentadas en California después de la ley de Simpson-Rodino en 1986. La frontera es una visión de nuestra frontera que presenta 6 historias alternativas sobre la región fronteriza. La Nueva Tijuana es un perfil de una ciudad fronteriza y icónica celebrando su centenario mientras suceden fuertes cambios en la ciudad. Y actualmente estoy por terminar un documental sobre un músico y activista en San Diego que se llama Ramón Chunky Sánchez, explorando el desarrollo de su carrera como artista y la trayectoria más amplia del movimiento chicano en los Estados Unidos. Entonces, déjame hablar más profundamente de unas pocas de esas películas. El documental Corrido de un héroe desconocido pertenece a la primera etapa del cine chicano, así como la película Zoot Suit y El corrido de Gregorio Cortés. Muchas películas y documentales en esta etapa representan un esfuerzo por presentar una historia desconocida, una historia que fue borrada de la historia oficial. Para recuperar estas historias, trabajamos como arqueólogos, excavando los hechos y personajes del pueblo chicano. Como ustedes saben, la Revolución Mexicana fue un evento seminal en la historia de nuestros dos países, tanto por lo que pasó en México, al igual que el impacto de las migraciones grandes de mexicanos llegando al suroeste de los Estados Unidos durante y después de la década de la Revolución. Cientos de miles de mexicanos vinieron al norte para trabajar en la economía próspera del suroeste. Los mexicanos trajeron su lenguaje, su cultura y su música. Y uno de ellos fue un señor notable llamado Pedro J. González. Cuando lo conocí en los principios de los 80, señor González ya tenía 86 años. Vivía en una casa humilde en San Isidro, California, al lado de Tijuana, con su esposa María. Y cuando empezó a contar su historia, me parecía imposible que fuera verdad. Me dijo que fue telegrafista con Pancho Villa en la Revolución Mexicana. Me dijo que se hizo uno de los más populares cantantes en la radio en Los Ángeles en los finales de los 20s. Me dijo que fue falsamente condenado a un crimen para el cual gastó 6 años en la prisión famosa de San Quintín, en California. Su historia fue notable, pero lo más notable fue que resultó ser verdadera. Y hoy hice un documental sobre la vida del señor González, cuya historia es impresionante. Y al corazón de la película estaban las entrevistas que conducimos con Pedro y su esposa María, en cuales compartieron mucho, incluyendo la historia de los medios de comunicación resonantes de los hispanoparlantes en esta época. Entonces aquí vemos un segmento de Corrido de un héroe desconocido. Espero que vemos. ¿Es it up here or is it down there? Yo creo que está aquí, ¿no? After the Mexican Revolution ended in 1917, the followers of Pancho Villa fell out of favor with the government. Pedro joined thousands of Mexicans who migrated north to the United States, seeking work, political exile, or simply relief from the ravages of war in Mexico. In the
1920s, the economy of the United States was booming. Los Angeles was one of the fastest growing cities in the country. The immigration of nearly 1 million Mexicans played a key role in the development of the Southwest. Pedro found work as a longshoreman, where he also gained a reputation as a singer. Estando prohibido en el waterfront, en los muelles en San Pedro, que cantaran los trabajadores por la cuestión de la carga y descarga, no permiten que nadie cante. Pero se me ocurrió a mí cantar alguna vez, y el capitán del barco me dijo, all right, sing another song. Venía por ahí de Australia, quién sabe cómo, y le gustó y me hizo que cantar. No, está prohibido, me corren. No, yo arreglo. In 1924, at a friend's urging, Pedro answered the newspaper ad from the Mauricio Calderón Music House in Los Angeles, which was looking for Spanish-speaking singers. Estaba en ese tiempo cambiándose el sistema de discos. Eran unos cubos como los botecitos de cerveza que entraban en un lugar y circulaban con la aguja arriba. Entonces estaban la Columbia especialmente y la Victor cambiando las grabaciones de los cubos en discos ya común y corrientes como ahora, nomás que no tan delgaditos, tan bien arreglados como en la época. El amor sincero, desinteresado, es el que no sabe soñado. Pedro's pioneering experiences in the recording industry led him into the first form of electronic mass media, radio. During this period, American companies launched a major effort to reach the Spanish-speaking market by advertising their products in Spanish. Por ejemplo, Folier's Coffee, pues yo no sabía ni qué marca de café, pero sí hice una redacción en español muy correcta, de acuerdo con mis alcances, y les gustó y estaban encantados. Además que yo no tenía otra cosa más que leer los anuncios y recibir dinero. La estación de radio era la que tenía la cuenta. En eso ya yo aprendí, a los 2 o 3 meses me independicé. Ahora voy a buscar yo mi anuncio, y había muchos anuncios, se iban a ofrecer, y luego anuncios mexicanos, todo el barrio. Fue aquello una euforia. In the Southwest, the late 1920s witnessed an explosion of Spanish-language recording and broadcasting. Pedro's radio shows on Los Angeles stations KMPC and KELW reached hundreds of thousands daily. Other radio announcers like Tony Sain and Ramon Arnaiz soon followed Pedro with their own programs. Despite the competition, none was as popular as Pedro J. González. Muchachas, fíjese, jóvenes, telefoneaban y decían, no está Pedro J. González. Y yo nunca decía que era la esposa, yo, no. Entonces le decía yo, no, acaba de salir, si gusta, deje algún recado para cuando él regrese, se lo pasamos. Y dice, pues dígale que qué bien quedó, que estoy esperándolo en la placita. Aquí lo estoy esperando en la placita y que no se tarde porque me voy. Así, y yo le decía, está bien, señorita. Pues me seguí abriendo mis cartas para hacer mi libro de las dedicatorias, y como no todas las dedicatorias venían para la misma persona y para la misma fecha, pues ya era un rompecabezas, ¿verdad? Y luego a la que decía en la carta, la leía yo primero, ay Pedro, dedícame esta canción de amor y que te adoro, y le decía yo a Pedro, cuando le hacía la lista, le decía, esta te quiere, dedícale. Esta está muy enamorada de ti. No, pero pues ¿para qué me ponía celosa si sabía que era una tontería de ella? Pedro's radio show was broadcast live from the Teatro Hidalgo in the heart of the Mexican barrio from 4 to 6 in the morning. Throughout the Southwest, thousands of Mexicans up at the crack of dawn to go to work in the canneries, factories, and fields tuned in their radios to hear their favorite announcer and recording star. Está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio.
hija mía, mira que ya amaneció. Después de la Revolución Mexicana, cuando más y más mexicanos llegaron en el suroeste, surgió un nuevo campo de batalla en otra institución norteamericana, las escuelas. En la década de los 20, muchas escuelas a través del suroeste vio un aumento grande en el número de estudiantes de origen mexicano. Y mientras los números crecieron, las mesas directivas de las escuelas buscaban manera de tratar con lo que llamaban el problema mexicano. Y mientras esta estaba ocurriendo en los distritos escolares, el país entró en la Gran Depresión a partir de 1929. Mucha gente se encontraba sin trabajo, desempleo subió a un punto muy alto. No pasó mucho tiempo hasta que la retórica pública enfocaba en los mexicanos como la razón por la caída económica. Al nivel nacional, el presidente Herbert Hoover empezó un programa nacional de repatriación dirigida a mexicanos y mexicoamericanos. A partir de 1930 y siguiendo por toda la década de los 30, más de 500,000 de mexicanos y mexicoamericanos fueron deportados a México. En San Diego, en la comunidad pequeña de Lemon Grove, la mesa directiva decidió crear una escuela separada para los niños mexicanos del distrito. Su acción fue desafiada por los padres mexicanos, resultando en el primer reto jurídico exitoso contra la segregación escolar en los Estados Unidos. Este caso precede por 25 años el famoso caso Brown versus Board of Education, decidió por el Corte Suprema en los Estados Unidos en 1954. Yo hice una película examinando este caso poco conocido y quiero mostrar un segmento. Entramos en la historia el día 11 de enero de 1931, el día después de vacaciones navideñas. Siguiendo las instrucciones de sus padres, los estudiantes mexicoamericanos hicieron un bocoteo a la escuela nueva que hicieron por ellos. Aquí vemos un segmento del incidente de Lemon Grove. As the Mexican community began their boycott, the administration of President Herbert Hoover took the lead in blaming high unemployment on Mexican workers. In early 1931, the Hoover administration instituted a national repatriation program for Mexicans. Over the next 8 years, nearly 500,000 people of Mexican descent were sent back to Mexico, including many who were American citizens. This is stories that they were told when Mr. Lovell was trying to intimidate some of the families and force the parents to send the kids to school. And one of the stories that I heard was that she came to David's mother's house and flashed the badge and said, you know, that she had to do that. Is your mama home, son? Just a minute. Sí, señor. Are you the mother of Norma Roberto and David Ruiz? Sí. Well, your kids have been out of school for the past couple of weeks. I can't let this truancy continue. ¿Qué dice? Dice que tenemos que regresar a la escuela, que él no puede permitir que no estemos en la escuela. Dile que fueron a la escuela y ellos mismos no los dejaron asistir. Que el señor Green los detuvo en la puerta y no los dejó entrar. Dile. She said you wouldn't let us into school. That Mr. Green stood at the door and wouldn't let us in. No, ma'am, that's not true. The kids are supposed to be attending the new school over there on Olive Street. Dice que no es cierto, que debemos ir a la escuela nueva. Esa no es una escuela. Yo no voy a mandar a mis hijos a esa caballeriza. Mijito, dile que cuando dejen entrar a los niños a la escuela normal, entonces los mandaré con mucho gusto. She says she's not sending us back to the barn. That when you let us back in the regular school, she'll be happy to send us. Now look, ma'am,
My job is to make sure your kids are in school. When they don't go to school, I have to report them. Right now, you're breaking the law. Dice que estamos haciendo algo contra la ley. Son ustedes mismos los que van contra la ley por no dejar entrar a los chamacos a la escuela. She says you're the ones who broken the law by not allowing us into school. Now look, Mrs. Ruiz, I know that you've been receiving public assistance from the county ever since your husband died. If they knew you were breaking the law, they'd stop your payments. Tell her. El señor dice que recibimos ayuda del condado. Y si se dan cuenta de lo que estamos haciendo, nos van a quitar la ayuda. ¿Y él qué tiene que ver con la ayuda del condado? She wants to know what you have to do with the county. Now look, I have sworn to uphold the law. And if you're going to continue to break the law, then I'm going to have to report you to the county. You know that'll mean the end of your payments. Dice que si seguimos contra la ley, el señor va a reportarnos al condado. Y entonces no nos darán dinero. No me impresiona su placa, señor. Yo puedo mandar a Roberta a la tienda a comprar una igualita. She's not impressed with your badge. I can go further than reporting you to welfare. I can go down to Immigración. They wouldn't think twice about deporting you. Váyase al diablo. I think you better go. We'll see who'll have to go. We'll see, Mrs. Ruiz. We'll see what's what. Very shortly after that, they were deported. They picked up the whole family, and I guess that he knows probably he's going to Tijuana, right? Sí, Yeah. sí. Well, they took advantage because we were supported by the government because my father had died. And according to them, it was for that reason that we were sent back. And I was Roberto, Enrique, Jorge, Laura, Lupe, 5 brothers that were born here. You spend half of your life, your young kid life here in the States, and then they throw you back to a country that you haven't lived there very much. Then you don't know exactly which country you have to belong to first. Gracias. Obviamente, corrigiendo la historia oficial en los Estados Unidos ha sido una preocupación grande por los chicanos. Y se ve este fenómeno no solamente con los cineastas y los académicos, pero también se ve en el trabajo de los artistas chicanos. En 1992 fue el quincenario de la llegada de Colón al Mundo Nuevo. En este año, unos centros de artes chicanos preguntaron a unos artistas chicanos y nativos cuál es el significado de esta fecha. ¿Es un momento de celebrar o es un momento de luto? Cada artista tenía su propia respuesta y yo hice un documental sobre la exhibición resultante que se llamaba Contracolonialismo. Y voy a terminar con un segmento de 1492 Revisited. A ver si está aquí o no. Mientras ese paso, mi presentación ha sido un viaje rápido por espacio y tiempo de algunas preocupaciones e inquietudes de un cineasta. Oh, yeah, okay. So here's, yeah, this one. Sí, aquí está. Sí, 1492 Revisited. It's important to understand that our means of giving meaning to history
is to grab onto visual representations and fit them together with certain ideas so that we have this soup that we call our historical memory running around inside of our head. And it's a history that's based on photographs, illustrations, and textbooks and magazines. And to have an art exhibition, a visual art exhibition that deals with history and its construction from a visual point of view is very important. A lot of what the show is trying to talk about is perceptions. You know, we've all been taught a history that is not accurate. A show like Contracolonialismo brings out the complexities of the quincentenary. It raises the fact that there are alternate versions of history and alternate experiences of that history that need to be transmitted, told, heard, and seen. One of the things I wanted to do was look at the whole Columbus thing in terms of how it is that we look at culture and how it is that we look at history. And our understanding of it as adults is no more sophisticated than our understanding of it as children. So I started out making these toys. This little toy boat, which is made out of a woman's high heel shoe, La Niña, the little girl. Columbus' flagship was a Santa Maria, which was destroyed here in the Americas. So he returned to Europe aboard the Niña, La Niña, and never reached the Orient. But the little boy, which was the name of the bomb that was dropped in Hiroshima in 1945, did reach the Orient. So there's somehow the story is interrupted, but eventually it proceeds, and there's this connection made by showing that La Niña and the little boy live in the same house. And it's a house that connects the world in terms of imperial power. Bueno, creo que la perspectiva presentada hoy implica una visión diferente del pueblo chicano mexicano, implica la necesidad de ver el pueblo chicano por un armazón transnacional y transfronterizo. Y yo creo que si hacemos el esfuerzo de imaginar el pueblo así, es un acto poderoso que nos deja imaginar una frontera nueva y que empiece y termine en otras realidades. Yo creo que somos una comunidad compleja, una comunidad diversa y una comunidad en un camino de redefinir quiénes somos. Bueno, gracias por su atención y espero sus preguntas más tarde. Gracias.